cordial a todos ustedes. Vamos a continuar ahora con el tema que ya habíamos iniciado, vamos a iniciar una nueva unidad del programa, en este caso el tema de sexología forense. Bien, entonces, al igual que el anterior tema, igual que los posteriores, siempre vamos a empezar por el concepto, la definición, tanto de la unidad temática del título como también de los subtítulos. Bien, entonces veremos qué es sexología forense. Rama de la medicina legista que tiene por objeto el estudio. A ver, vamos a seguir aceptando todavía. Ya. Tiene por objeto el estudio, fíjense, de la identificación y la certeza del sexo biológico y el género de las personas. Igualmente va a estudiar las alteraciones sexuales, las diferenciaciones sexuales y la relación médico-legal correspondiente. Si ustedes se fijan, el concepto, la definición, en realidad es una especie de resumen de lo que significa cada una de las subunidades temáticas, de los subtítulos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer en este caso la sexología forense? Igual que los otros temas, rama de la medicina legista. ¿Qué va a estudiar? La identificación y certificación del sexo biológico y del género de las personas. Ya vamos a indicar la diferencia que existe. Después va a estudiar también las alteraciones del comportamiento sexual, las diferenciaciones sexuales, que era lo que antes se llamaba aberraciones, mal llamado aberraciones, y la relación médico-legal, que va a englobar todo el tema. Sin embargo, en cada una de estas partes, donde corresponda, vamos a ir nombrando aquellos artículos que sean específicos para esa parte del tema. Bueno, entonces tenemos identificación sexual. ¿Qué es la identificación sexual? Seguimos admitiendo. La identificación sexual son técnicas, son procedimientos médicos, laboratoriales, legales, ¿ya?, que nos permiten dar con el género o con el sexo biológico de las personas. Esa es la identificación. Ahora, vamos a ver las principales, si vale el término, formas de identificación sexual. No todas, porque muchas de ellas son derivadas de estas que las consideramos fundamentales, son derivadas, coadyuvantes, modificatorias, etc. Vamos a empezar viendo la identificación por asignación, la identificación genética, la identificación legal, la identificación por costumbre o social. Vamos a empezar por la identificación por asignación. Esto es muy, muy importante que ustedes tomen en cuenta porque no solamente les va a servir para la asignatura en sí, sino para el ejercicio de su profesión. Dentro de muy poco tiempo, cuando tengan que entrar a internado, bueno, lógicamente después de haber vencido medicina legista,
van a ver que alguna persona puede que le toque lidiar con uno de los problemas que acabamos de mencionar. Entonces, tenemos la identificación por asignación, la más común, la más sencilla. En el 98% de los casos no tiene mayor problema. ¿En qué consiste? Consiste en la simple observación de la región genital del recién nacido por parte de la persona que atendió el parto. Este resultado se va a plasmar en el certificado correspondiente. Entonces, en este caso, fíjense, la identificación por asignación es muy simple. La persona, y no he mencionado exprofesamente el médico, ¿ya? Porque en la casilla del certificado que ya vamos a conversar, no solamente escrita para el médico, dice médico, enfermera, matrona, otros, ¿ya? Está indicando diferentes personas que podrían atender, en este caso, el parto. Cuando se atiende el parto, de acuerdo a la identificación por asignación, es la observación de la región genital. Tiene pene, varón. Tiene vagina, mujer. Tiene pene, varón, tiene vagina, mujer. Muy sencillo, ¿ya? Y ese resultado tiene que plasmarse, tiene que registrarse en el certificado correspondiente. Pero resulta que están haciendo la identificación por asignación pene, varón, vagina, mujer, pene, varón, vagina, mujer, muy bien. Sorpresa, sale una criatura con pene y vagina. Claro, ustedes me dirán, a eso se puede llamar hermafrodita. Sí, hasta ahí no hay ningún problema. ¿En qué parte del certificado de los certificados hay una casilla para hermafrodita? No hay. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar una conducta que sea veraz y de certificación, no una conducta de que parece pene, pero podría ser clítoris. Bueno, que sea pene. Parece, no hay parece. Son certificados. El certificado viene de certeza. Ahora, respecto a estos certificados, creo que ya he conversado con ustedes algo, pero nunca está de más reiterar. El certificado de nacimiento, ¿quién otorga? El médico que atendió el parto, el pediatra especialista en neonatología, o quién otorga el certificado de nacimiento. ¿Alguien podría contestarme? Bien. ¿Oficialista registro, doctor? Exactamente. Eso es lo que tienen que tener preciso. Y por lo visto no lo tienen todo. Es lo siguiente. Son dos certificados diferentes. Acuérdense, uno es el certificado de nacido vivo y otro es el certificado de nacimiento. El certificado de nacido vivo es el que otorga el médico o la persona que atendió el parto. El certificado de nacido vivo, ¿ya? En ese certificado de nacido vivo hay una casilla donde indica sexo y hay que poner o masculino o femenino, no hay otra. No hay término medio, ni se puede dejar vacío, ¿ya? Y como este certificado hay que presentarlo completo a la oficialía posteriormente de registro cívico, entonces hay que ver una manera que sea cierta y de respaldo a ustedes para que en aquellos casos que sea dudoso, ustedes tengan un soporte científico, técnico, que les diga,
¿es varón o es mujer? Primeramente, el certificado de nacido vivo, el que otorga el médico, el certificado de nacido vivo, de acuerdo a la ley 548, en su artículo 25, inciso C, nos indica que este certificado tiene carácter gratuito. Tiene carácter gratuito. Bien, ahora, estamos que hemos resuelto la mayoría de los casos, ¿ya? Pero tenemos un problema en que ha habido una criatura que probablemente pueda ser hermafrodita o pseudohermafroditismo masculino, pseudohermafroditismo femenino, no interesa, pero nosotros por la simple observación de la región genital podemos ver pene y vagina. No podemos, reitero, tomar una decisión por el término parece o no parece. Ya van a ver el porqué. Entonces, tenemos que recurrir a otro procedimiento de identificación sexual. Tenemos que recurrir a otro procedimiento. Este procedimiento se denomina identificación genética. Para este procedimiento, el técnico especialista, el experto, no necesita mirar o ver la región genital del recién nacido. No necesita, no le interesa, porque es más, hasta podría confundirle, ¿ya? Lo que él necesita es ver a través de un raspado de la mucosa de la boca las células epiteliales simples, donde a través de un zoom, aumentar el tamaño con una microscopía muy buena, se pueda ver los cromosomas. Ahora, esta identificación de los cromosomas, la identificación genética, no tiene demasiado tiempo. Es desde el año 1960. Si ustedes se dan cuenta, son apenas 60 años que tiene esto. Es la famosa clasificación de Denver del cariotipo normal humano. Así se conoce esta clasificación porque fue hecha en el estado de Colorado, en Estados Unidos, en Denver, donde hicieron en el año 1960 esta clasificación en seis o siete grupos, ¿ya? Y que esta clasificación la hacían por pares y la hacían por el tamaño de los cromosomas y por el tamaño de los brazos de los cromosomas. Ya les voy a ir explicando. Bueno, entonces, ante la duda, tenemos que recurrir a otro sistema de identificación, y en este caso es el sistema de identificación genética. Se hace el extendido, se toma la muestra y se comienza a clasificar y a ordenar los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas, ustedes saben, tenemos 46 cromosomas, 23 pares, ¿ya? Y miren lo que hace la naturaleza por un lado y el conocimiento científico por otro. Resulta que los cromosomas, generalmente guardando relación en el tamaño, en la forma de sus brazos cromosómicos, generalmente están de 2 en 2. Hay 2 cromosomas que tienen el mismo tamaño, que tienen la misma forma y que tienen la misma longitud de los brazos del cromosoma. Los brazos del cromosoma son los extremos superior e inferior que ven ustedes en este caso de las X. Bueno, si van analizando, van a ver que el primer par que corresponde al grupo A, B, C, D, F, G, al grupo A, son los más grandes. Son 2, por eso es un par, y los brazos del cromosoma, los de arriba, los superiores y los inferiores son iguales. En el segundo par, también mantienen más o menos esas características y se van dando cuenta, poco a poco va disminuyendo el tamaño de los cromosomas, sigue siendo por pares, pero va disminuyendo el tamaño, y si se fijan bien,
no solamente el tamaño, sino va disminuyendo los brazos de cromosoma. Fíjense la parte superior de los cromosomas, cada vez es más pequeñita. Si ustedes se fijan en el grupo D, ya se llama acrocéntricos, en el grupo D casi no tienen brazos cromosómicos superiores. ¿Ya? Entonces, se hace ese ordenamiento. Una vez que se ha hecho los 6 grupos, resulta, ¿ya?, que nos ha sobrado un par, este no es término técnico lo que voy a decir, un par dispar. El término sería, todo lo que hemos visto son pares homólogos. Este sería un par heterólogo, diferente. ¿Por qué diferente? Porque uno es grande y el otro es pequeño. Uno tiene los brazos cromosómicos casi similares, grandes, y el otro es muy pequeñito y no tiene casi brazos cromosómicos. Entonces, una vez que se ha hecho todo este ordenamiento y no ha sobrado un cromosoma grande X, que generalmente es parecido al grupo C, y un cromosoma muy pequeñito parecido al grupo G, ese es el par sexual. Ese es el par sexual. Y en este caso, corresponde a los cromosomas XY. En este ejemplo, al cromosoma XY. Bien, en el informe del técnico especialista, en el informe del certificado laboratorial, va a salir la muestra presentada al laboratorio en tal fecha, etcétera, corresponde a una persona de sexo masculino porque los cromosomas sexuales son XY. Eso es contundente, ese es un certificado, eso es certeza. Entonces, con este tipo de respaldo, ustedes pueden ya completar el certificado de nacido vivo. Ahora, ¿qué va a pasar posteriormente por aquellas características que presente esta persona, este recién nacido, pero que sean diferentes al sexo biológico? Ahí ya viene pues el urólogo, el cirujano plástico, el endocrinólogo, lo que sea, que le van a solucionar o ayudarle a solucionar ese problema, pero con base en un fundamento científico, que esta persona es varón. Entonces corrige todo lo que no corresponda al sexo masculino. Bien, la parte aplicativa. Un hecho real, este es la vez 19, sí, 19 años ya, que un caso real que ocurrió en la India, y ustedes fíjense ese problema que pueda presentarse cuando no hay la certeza. En la India, cerca de la capital, nace por parto domiciliario, atendido por una matrona, 2 gemelitas. Ya se pueden imaginar ustedes que están en el último año, que parto gemelar en domicilio no es muy fácil la atención. No es muy fácil. Bueno, sin embargo, acá, por la cuestión de recursos, tecnología, etcétera, nacieron este par de gemelitas en el domicilio. Bueno, no hubo mayor problema, entraron, le sacaron los documentos, lo que para nosotros sería el certificado de nacido vivo, por un lado, y por otro lado el certificado de nacimiento. Posteriormente entraron al colegio, en ese tiempo todavía allá había los colegios de varones a un lado y colegio de mujeres en el otro lado. Tuvieron el colegio de mujeres y ya más o menos, cuando llegaron a tener 14 años, de esto pasa más de 19 años ya, desde que llegaron a tener 14 años, 13, 14, ya esperaban la familia que a este par de gemelitas comience a salirle los caracteres sexuales secundarios.
vale decir el botón mamario, más o menos la cintura, la pilosidad propia de la mujercita, la voz, etcétera, etcétera, etcétera. La menarquia también, pero resulta que no. Más bien comenzaron a notar que comenzaron a tener un poquito de pilosidad en la cara, comenzaron a notar que la voz más bien era un poquito más grave, no era más aguda, era más grave. Entonces fueron ya a la capital y había mayores condiciones, todo, para atenderla. Había un centro de pediatría y genética donde los atienden. Y miren esto, las atienden a estas gemelitas empezando exactamente por el mismo procedimiento que estamos empezando para presentarles estos casos. ¿Cómo empieza la atención? Por la identificación por asignación, observando la región genital, ya, en este caso no del recién nacido, sino de estas dos gemelitas. Y ya vieron los especialistas, los técnicos, que en realidad no solamente tenían la vagina, sino que también tenían caracteres sexuales masculinos. Caracteres sexuales masculinos. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que en este caso estamos haciendo nosotros. Fueron ante la duda a la identificación genética. Les hicieron la prueba para ver los cromosomas sexuales XX para la mujer o XY para el varón. Resulta que estas dos gemelitas, en realidad en la prueba de identificación genética, las dos salieron XY. Por lo tanto, las gemelitas eran gemelitas. Ahí empieza la tragedia. Ahí empieza la tragedia. Por eso reitero, voy a seguir insistiendo, la importancia de la certeza. ¿Qué es lo primero que había que hacer? Un trámite engorroso de lo peor para que estas gemelitas, que en el certificado de nacido vivo y en el certificado de nacimiento, donde figuraba sexo femenino, en el otro sexo femenino, ahora tenga que figurar sexo masculino, sexo masculino. Un detalle. Otro detalle, no sabemos exactamente el nombre, pero si antes se llamaban estas gemelitas Marías, ahora se tienen que llamar Marius. Había que cambiar el nombre. No solamente el biocrucis termina acá. En el colegio tenían que cambiar todas las libretas de los años anteriores, donde figuraban como mujercitas con un nombre de mujer, cambiar con un nombre de varón. No solamente eso, posteriormente cambiar de colegio. El cambiar de colegio fue un trauma tan grande que hasta donde se sabe, todo este proceso fue seguido por un equipo de psicólogos, de psicoterapeutas, porque fíjense en esta última parte del comentario. Estas primeramente gemelitas, ya a la edad de 13, 14 años, al igual que sus compañeras de curso y de colegio, ya miraban a los varones del colegio de varones, obviamente, como posibles candidatos a cortejos, novios o esposos. ¿Ya? Ahora, este par de gemelitas, que de la noche a la mañana se volvieron gemelitos, tuvieron que ir al colegio de varones y ver como posibles cortejas, novias o esposas a sus mismas compañeras. Ya se pueden imaginar ustedes ese trauma que, bueno, la información de ahí en adelante ya no la tenemos. Hemos tratado de buscar algo, pero ya no hemos encontrado nada en particular. Pero ustedes fíjense la importancia de lo que es la certeza. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, ahora vamos a ver otra forma de identificación. La identificación legal. La identificación legal. Con base en el certificado de nacido vivo,
se hace el asiento correspondiente en una oficialía de registro cívico y como constancia nos entregan el certificado de nacimiento. Cuando yo digo se hace el asiento, ¿qué quiere decir? Se lleva el certificado de nacido vivo y se lo registra. Eso es el asiento. Se lo registra en la Oficialía de Registro Civil, que antes se llamaba, ahora es Oficialía de Registro Cívico. Bien, se hace el asiento correspondiente y nos entregan ya como prueba de que ya existe en Bolivia un boliviano más, porque es el certificado legal. A partir de ese asiento con el certificado de nacido vivo, ya quiere decir que el Instituto Nacional de Estadística supuestamente ya considera que hay un boliviano más. ¿Por qué? Porque ya se ha inscrito a través de el asiento correspondiente. Ahora, se puede ver este certificado. Pueden ver claramente las letras verdes en la parte superior del certificado. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, verán ustedes que este certificado de nacimiento que otorga la Oficialía de Registro Cívico dice primer certificado de nacimiento gratuito. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al código 548 o 548, que es lo mismo, en su artículo 114, inciso 1, ¿ya? Tiene también carácter gratuito el primer certificado de nacimiento. En resumen, de acuerdo a la ley 548, que es el código niña y adolescente, el certificado de nacido vivo y el certificado de nacimiento, los primeros certificados, tienen la gratuidad. Esto es muy importante porque la filosofía, el principio de esto es que no quede ningún boliviano nacido, ¿ya?, que no tenga los certificados. Antes se argumentaba en primera instancia que las distancias, muy oneroso el trabajo y los recursos. Si ustedes alguna vez tienen interés en revisar algo de la historia, imagínense que estos documentos antes de 1946, ¿ya? No es mi época, quiero aclarar, sino que hemos tratado de leer un poquito. Estos certificados se hacían a mano y se hacían con tinta china, con pluma y tintero. Por lo tanto, era muy fácil hacer gotear los certificados con la tinta, o en lugar de ponerle una S se ponía una C, o en lugar de una S una Z. Y a partir de ahí empezaban los problemas posteriores de esa persona que su apellido estaba mal inscrito. ¿Por qué? Porque no era tan fácil cambiar. Y además, el que perdía un certificado era tremendamente grave, porque la persona que después de tiempo tenía que volver a sacar un duplicado, tenía que sacar igual como estaba el primero. Si el primero estaba fallado, tenía que seguir sacando fallado, ¿ya? Porque es copia. Y ahí abajo decía, en observaciones, copia fiel, lo que acá dice, copia del libro tanto, ¿ya? Copia fiel del otro certificado o del libro tanto. Entonces, se pueden imaginar. En la actualidad, el certificado de nacimiento se lo puede sacar, y sin exagerar, en menos de un minuto. Si ya está todo registrado dentro del sistema, se puede sacar menos de un minuto. Lo que más tardaba era, si ustedes se fijan, hay la impresión plástica con el escudo nacional en colores, ¿sí?, que se colocaba. No, ahora todavía ni siquiera esa impresión plástica adhesiva, sino que en el extremo inferior izquierdo ya viene el QR, ya viene el QR. Entonces, con esto ya uno podría sacar,
¿ya? Si está todo correcto en el sistema, en cualquier parte de Bolivia puede sacar su certificado, sin ningún problema. No necesita llevar más que la cédula de identidad, desde luego, para sacar su certificado. Bueno, ahora ya el segundo y más certificados ya cuesta 50 bolivianos más la fotocopia. Bien. Ahora, miren la diferencia. Todo lo que hemos visto anteriormente, la identificación por asignación, la identificación genética, la identificación legal, ¿ya? Se enfocan en la identificación del sexo, la identificación biológica de la persona, que eso no cambia nunca. Hasta el momento no va a cambiar, no ha cambiado nunca ni va a cambiar por el momento, porque la persona que nace XY, biológicamente va a seguir siendo, cromosómicamente va a seguir siendo varón. La persona que es XX va a seguir siendo, biológicamente, va a seguir siendo mujer. Eso no cambia. Entonces, todo lo anteriormente que hemos visto se refería en particular a la identificación del sexo de las personas. Esta última parte ya se refiere a la identificación del género de las personas, ya no del sexo. Por lo tanto, cuando hablamos del género de las personas, hacemos hincapié en la construcción de un nuevo rol, ¿ya? Normalmente, más que normalmente, disculpe, comúnmente, cuando uno nace XY, varón, la construcción del nuevo rol es con base en el varón, ¿ya? Con base en el varón, ¿ya? Pero cuando hablamos de la identificación del género, esta construcción del nuevo ser, esa construcción social, si se quiere, esa construcción social, ya puede ser diferente del sexo de asignación, ¿ya? Y tiene la misma legalidad. Tiene la misma legalidad porque estas personas ya tienen en Bolivia el amparo legal para hacer el cambio de género, para hacer el cambio de sexo, el cambio de nombre y el cambio de imagen, de acuerdo a la ley 807 del 21 de mayo de del 2016. La ley que se llama justamente Ley de Identificación del Género de las Personas. Esta ley, por si acaso, solamente se aplica a los transexuales y a los transgénero. No se aplica a los homosexuales. Esta ley no tiene que ver nada con el homosexual, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, el homosexual es varón, tan varón como cualquiera. La única diferencia es el momento de su opción sexual, pero después se viste como varón, habla como varón, es un varón en todo sentido. Solamente diferente, por eso son diferenciaciones, en el momento de la opción sexual. Y la mujer es lo mismo. La mujer es mujer, en ningún momento la lesbiana propiamente, ¿ya? Se va, si le sugieren que haga cambio de sexo, va a decir, ¿por qué? Si yo soy mujer. Y el homosexual varón, el gay, va a decir, no, yo no quiero cambiarme, yo soy varón. No necesita. Entonces, esta ley 807 de identificación del género de las personas se aplica solamente al transexual y al transgénero, que después vamos a ir analizando también. Bueno, ya hemos visto las principales formas de identificación del sexo y del género de las personas. Si hubiera alguna pregunta hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Bueno. Ahora, fíjense en los subtítulos. Ya hemos visto identificación sexual. Ahora nos toca ver
alteraciones, acá dice alteraciones sexuales, pero más propiamente todavía es alteraciones del comportamiento sexual. Alteraciones del comportamiento sexual, ¿ya? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Para discriminar un poco lo que sería las alteraciones sexuales tipo ITS, enfermedades de transmisión sexual, que eso nosotros no lo vamos a tocar, ¿ya? Sino las alteraciones, los estados patológicos del comportamiento durante la relación sexual. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar por dos alteraciones, porque es importante que las mencionemos juntas desde el punto de vista médico-legal. Tomen en cuenta lo siguiente como una observación general, para que les sea más fácil comprender. Van a ver ustedes que en la conceptualización de alguna de estas alteraciones vamos a mencionar, fíjense, es el aumento de la satisfacción sexual. Cuando yo mencione es el aumento de la satisfacción sexual, esto es una acción constitutiva de la relación sexual. ¿Qué quiere decir? Que predispone, ayuda a la relación sexual, ¿ya? A la relación sexual. En cambio, seguimos llegando. En cambio, si yo menciono, solamente es la satisfacción, ¿qué quiere decir? Que este acto, el acto en sí de la alteración, esa es su satisfacción, no es constitutiva de la relación sexual. No vaya después a querer tener relaciones sexuales, no, porque su satisfacción es ese acto. Ese acto. Entonces, sobre eso vamos a ir trabajando. Veamos primero qué es el sadismo. El sadismo es el aumento de la satisfacción sexual al infligir o dar castigo corporal a su pareja durante la relación sexual. ¿Ya? Este término de sadismo no es un término específico de las alteraciones del comportamiento sexual. Este es un término genérico que viene inclusive cerca de la Edad Media, donde había un famoso personaje que era el Marqués de Sade, ¿ya? Este Marqués de Sade, un potentado, un hacendado, que tenía lógicamente sus empleados, sus esclavos, sus vasallos, etcétera, etcétera, y cuando estos hacían algo malo, ¿ya? Él en persona los flagelaba, los castigaba. Y para él esto era una satisfacción, porque él mismo podía mandar a flagelar o a castigar a sus propios empleados, ¿no? Uno de ellos que se encargue de castigarlos. No, él hacía personalmente porque eso le satisfacía. Por lo tanto, traspolando aquello que es genérico, ¿ya? A algo específico, como es en este caso las alteraciones del comportamiento sexual, llamamos también con la misma denominación sadismo sexual. Sadismo sexual. Ahora bien, masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Es el aumento de la satisfacción sexual al recibir, ya no al infligir, al recibir castigo corporal de sí mismo o de su pareja durante la relación sexual. Ahora viene el componente médico-legal acá. La relación sadomasoquista no es punible, no es sancionable. ¿Qué quiere decir esto? Que si el marido es sádico y la mujer es masoquista, las lesiones que podrían causarse
¿ya? No son sancionables, no son punibles. Esta es una novela que vamos a armar con un guión no de lo mejor, ¿ya? Pero que trata de alguna manera de ejemplificar esto que les estoy diciendo, ¿ya? Por ejemplo, hay una pareja de recién casados que por diferentes circunstancias, le vamos a echar la culpa a la pandemia, lo que sea, deciden ya casados, recién casados, vivir en la olla grande, mejor dicho, en la casa de los padres, ¿ya? Viven en la casa de los padres y, bueno, tienen su dormitorio, pues recién casados, mientras los familiares, toda la familia está en el patio, por mencionar algo, o en el salón charlando, ellos entran al dormitorio, al lecho nupcial, bueno, pues si se supone que entran a tener relaciones por algunos sonidos que emiten desde allá. Bueno, sale, fíjense, sale la mujer del dormitorio y sale con lesiones, sangrando de la nariz, sangrando de la boca, y para la sorpresa y el susto de todos, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Ya? Y ella sale así. Con esto yo creo que va a ser muy, muy claro. Sale de la habitación así. Todo bien. Uno diría, pero qué barbaridad, ¿cómo va a estar bien? Sí, tenemos que comprender que lo que estamos hablando son alteraciones, son estados patológicos del comportamiento. Por lo tanto, dentro de ese su estado patológico, disfrutan. El varón en este caso, al infringir castigo, y la mujer al recibir el castigo corporal. Entonces, ¿quién puede denunciar? De acuerdo a la ley de la familia, ¿ya? No puede haber una denuncia de tipo sexual si no es la propia persona damnificada o si ésta fuera menor de edad o impedida, ¿ya? Si ven que hay una supuesta relación sexual y que hay gritos y todo, y la que sale es una menor de 14 años, cualquiera lo denuncia. Si la persona que sale tiene algún impedimento en particular mental, cualquier persona lo denuncia. Pero si la que sale es una persona común, normal, con esas lesiones, es ella la que tiene que denunciar si no está conforme. Por lo tanto, esa relación sadomasoquista no es punible. Ahora bien, si el marido fuera sádico y la mujer no fuera masoquista, sí hay delito y puede denunciarlo, ¿ya? Puede denunciar como lesiones leves, graves o eventualmente gravísimas, puede denunciarlo por eso. Hay una ley contra la violencia en la familia o doméstica, ¿ya? Que ahora ya considera con esa ley, a partir de su artículo 40, que se sanciona las lesiones leves también producidas en el matrimonio. Pero lógicamente, reitero, si los dos están conformes por su estado patológico, no hay pues quien denuncie. Los dos están conformes. La siguiente vez va a ocurrir lo mismo y felices y contentos. Eso es el masoquismo, sadismo y masoquismo. Fetichismo. Ahora escuchen el inicio de nuestra conversación sobre el fetichismo. Es la satisfacción, no es el aumento, es la satisfacción al entrar en contacto con perfumes, aromas, imágenes, prendas íntimas de la pareja real o pareja ficticia. Generalmente el fetichista no es constitutivo de la relación sexual. Justamente lo que hemos dicho al principio. Para el fetichista, su satisfacción es el sentir el perfume, el aroma que utiliza su pareja o su expareja, si se quiere, real o ficticia, el contemplar la imagen,
el sentir las prendas íntimas, un brasier, un sostén, una tanga, etcétera, esa es su satisfacción. Ahora, como estamos viendo, fíjense en todos estos casos, problemas de alteración del comportamiento, estados patológicos, en primera instancia tenemos que considerar que son enfermos. Y de manera indirecta, puede llevar de manera indirecta a la comisión de delitos, a la comisión de delitos. Pero directamente todo lo que estoy mencionando en primera instancia no es delito, ¿ya? Pero de manera indirecta sí. En este caso, de manera indirecta en el fetichismo, hemos mencionado que el fetichista es la persona que se satisface al entrar en contacto con perfumes, aromas, prendas íntimas, imágenes, etc. Y que puede ser la pareja real. ¿Quién es la pareja real? La que ha sido su corteja, su novia, su amante, su mujer, su dama de compañía, ¿ya? Cualquiera de ellas, pero no todas juntas, sino por separado, pero cualquiera de ellas. Y también hemos mencionado que podía ser una pareja ficticia o virtual, si se quiere. Y esta pareja virtual o ficticia puede ser, en este caso, como ejemplo, simplemente no se preocupen las mujercitas si tienen un vecino, pero puede ser un vecino, ¿ya? La muchachita no sabe, la mujer no sabe ni por asomo, porque él no le va a demostrar ningún interés en particular, porque es prendas, ¿ya? Ni temor ni nada, de que es su pareja ficticia. Por lo tanto, puede ocurrir lo siguiente, que este fetichista una noche ingrese a su domicilio, ingrese a su dormitorio, abra el ropero, saque un brasier o saque una tanga, una bombacha, y se la está llevando. Ahora fíjense, parte de la novela. Se la está llevando y encienden las luces. Lo pillan en flagrancia. Lo pillan. ¿Qué es lo primero que a todos se les va a ocurrir, que es lo más natural? Que este es un ladrón, que ha entrado a robar, a hurtar. Es lo primero. Ahora dependerá mucho de la capacidad del perito forense que puede identificar correctamente a esta persona con su estado patológico, que lo puede identificar y certificar que tiene un problema en su estado patológico, que es el de fetichismo de carácter sexual. Y segundo, el abogado tiene que ser tan acucioso para encontrar aquellos detalles, ¿ya?, que desmoronen esa teoría de que él es un ladrón. Y hay maneras, tal vez muy sencillas, pero que a veces no las tomamos en cuenta. Si se comprueba que esta persona que entró y sacó una bombacha, por decir del ropero, y se comprueba de que en el dormitorio, se comprueba que en el dormitorio esta muchacha tenía en su mesa de noche su celular, tenía joyas, tenía sus relojes, anillos, cadenas, brazaletes, lo que sea, tenía su cartera, tenía su billetera, tenía su dinero, todo a la mano. Y este fetichista entra y lo único que le interesa, porque no es ladrón, entra y saca una prenda íntima, como les decía, puede ser una bombacha. Es más, hasta esa bombacha podría ser Made in Cumavi. ¿Qué quiere decir? Que no tenía mucho precio, ¿ya? Si se comprueba esto, es obvio que esta persona tiene un problema del comportamiento sexual, como es el fetichismo, pero que no es ladrón, porque ¿quién va a querer robar una prenda de esa naturaleza teniendo relojes, teniendo anillos, teniendo dinero, teniendo celular a la mano? Y no lo hace. Por eso que es muy importante. Pero de manera indirecta, en primera instancia, puede decir
ha habido un robo, ha habido un hurto, y van a querer tipificar de manera indirecta con esas sanciones penales. Pero dependerá, reitero, del juez, del abogado y del perito forense. Exhibicionismo es otro estado patológico, otra alteración del comportamiento sexual que generalmente es en varones. Ahora vamos a ver en qué consiste. El exhibicionismo consiste en el susto, miedo, sorpresa o pánico que puede desencadenar en su auditorio específico el mostrar de manera brusca e intempestiva sus genitales. Para el varón, su auditorio en específico tiene que ser las mujeres o los niños. En este caso del exhibicionismo, también no es constitutivo de la relación sexual. ¿Por qué? Porque esta persona, su satisfacción no es el aumento. Su satisfacción, que es la sorpresa, el miedo o el pánico que ha desencadenado cuando a ese su auditorio en específico muestra de golpe los genitales. Esa es su satisfacción, ¿ya? Una vez que ha satisfecho esa su satisfacción, ya ha cumplido, no tiene que ir a la relación sexual. Entonces, hasta este momento, lo que se tiene que hacer es demostrar que tiene una alteración del comportamiento sexual, ¿ya? Tiene una alteración del comportamiento sexual, pero, por lo tanto, no puede ir directamente a la cárcel. Tendrá que ir esta persona a un psicólogo, a un psicoterapeuta o tal vez eventualmente a un psiquiatra, ¿ya? Sin embargo, las condiciones de ese contexto, de ese lugar, lo primero que van a pensar no es, pobrecito, es un exhibicionista. No, si vemos nosotros a una persona mayor desnuda delante de niños, ya podríamos estar pensando todos o la mayoría que ese es un violador, ¿ya? Y lastimosamente que en algunos casos, por la psicología de los grupos, se pueda tomar la justicia por mano propia y golpearlo y todo. Y sea esta persona, un exhibicionista con esta alteración del comportamiento sexual. Les decía que es más común en varones que en mujeres, porque en mujeres no cumple los mismos términos para la identificación de qué es un exhibicionismo. Vamos a ponerle ejemplo. Si es mujer, es la sorpresa, los mismos términos, la sorpresa, el miedo, el pánico, que desencadena en su auditorio específico, en este caso para una mujer, su auditorio específico tendría que ser los varones o los niños. La sorpresa, el miedo, el pánico que desencadena en su auditorio específico al mostrar sus genitales de manera brusca e intempestiva. El mismo discurso. Pero ustedes ya se darán cuenta, pues, la reacción es totalmente diferente. En lugar de que los varones tengan que salir escapando con miedo, pánico, etc., es ella la que va a salir escapando. Y los varones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aplaudir más bien. Entonces, normalmente no se da. Sin embargo, también tenemos que aclarar que eventualmente hay otras formas de exhibicionismo, ¿ya? Porque este término no es exclusivo de las alteraciones del comportamiento sexual. Es un término genérico, el exhibicionismo. Y hay muchas formas de exhibicionismo, tal vez para aplicar alguna de ellas. Hace algunos años atrás, tanto en la Argentina como en Chile, se llevó a cabo un experimento social que tenía como fin batir el Guinness Record de la mayor cantidad de personas desnudas. Eso ocurrió cerca de la Plaza de Mayo, en el Obelisco, en Buenos Aires,
muy temprano en la mañana, un fotógrafo famoso europeo logró reunir 2.500 personas desnudas. Y era la fotografía para batir un récord de la mayor cantidad de personas desnudas. Ahora bien, no vamos a pretender pensar que esas 2.500 personas tienen alteración del comportamiento sexual. Estas 2.500 personas tienen un fin, un propósito. ¿Por qué lo hicieron? Por ser parte de un récord Guinness. ¿Ya? Entonces, no tiene trastornos. No tiene trastorno, una forma de exhibicionismo de otra naturaleza, pero no con trastornos del comportamiento. Lo mismo, por otro tipo de trastornos, pero no del comportamiento sexual, trastornos generalmente oligofrénicos, trastornos con deficiencia severa mental. Hay personas que el exhibicionismo lo hacen todos los días andan desnudos. Si alguien es de Montero o los papás recuerdan de los que han vivido en Montero, ¿ya? Había un famoso personaje que durante años, fíjense, años, circulaba por las calles del centro en Montero totalmente desnudo, cubierto únicamente por la suciedad de años sin bañarse. Esta persona con un retardo mental grave no entendía las órdenes, no hacía caso a las instrucciones de nada y pues por un instinto natural, cuando llegaba, por decir, cerca al mediodía, sentía el olor de los restaurantes, de la comida, y se sentaba a la orilla de la puerta. Ustedes se darán cuenta que esa no era la mejor imagen de una persona que está entrando a comer o a servirse un alimento a un restaurante. Entonces, los dueños pues estaban limitados un poquito de manos porque ni siquiera ofreciéndole comida, ya, se iba. Si le ofrecían comida, comía ahí y no se movía. Entonces, de ahí viene el nombre. De la única manera que podían moverlo era por el temor que tenía al agua. Este personaje se llamaba el Aguas, por nada más, y que cuando hacía eso de sentarse en la puerta de un restaurante, le echaban agua y por temor al agua era lo único, por instinto, que se levantaba. Bueno, pero ese es un exhibicionismo, pero de trastornos mentales severos, oligofrénico marcado. Bien, vamos a ver ahora la necrofilia. Seguimos trastornos del comportamiento. Recuerden que son en primera instancia, estados patológicos, no delitos. Y de manera indirecta se relaciona con la comisión de delitos. De manera indirecta. En todos los casos estamos mencionando. La necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es la relación carnal o afectiva con los cadáveres. Ahora escuchen esta parte. Una relación afectiva final, una relación afectiva final con los cadáveres no constituye alteración. Si nosotros utilizamos los términos médico-legales y no humanos sociales, nos va a parecer muy fuerte lo que estoy mencionando. Tan fuerte que probablemente ni siquiera crean que es una situación común. ¿Ya? Si en este momento les dijera, ¿ustedes abrazarían o besarían a los cadáveres? Con seguridad el enfoque es cadáver, la parte legal, ¿ya? Sin embargo, gran parte de las personas hacen eso. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar el término de cadáveres, podemos utilizar el término humano social y decir, es su madre, es su padre o es su hijo. ¿Cuántas veces, y es lo más natural, que el hijo o la madre
dé un beso de despedida para nosotros a un cadáver, pero para ellos no, para ellos es un hijo. Entonces le van a dar un beso, un abrazo de despedida. Y si quieren más pruebas que es común esto, ¿qué pasa lamentablemente cuando un pequeño, a un niño, en la calle una movilidad lo atropella? Para nosotros eso es un cadáver, ¿ya? Pero la madre va a correr, ¿ya? Va a levantar a su hijo, para nosotros el cadáver, lo va a abrazar, lo va a besar, le va a hablar todo lo que quiera. Una reacción natural, sentimental, última hacia un cadáver. Esa reacción es natural, no constituye una alteración. ¿Dónde está la alteración? Donde exprofesamente las personas busquen cadáveres donde tener relaciones sexuales. Teniendo oportunidad teniendo pareja oficial o extraoficial, no interesa, teniendo en este caso, voy a referirme al sexo, teniendo cualquier tipo, mujer, ya teniendo mujer, ya puede ser esposa, amante, corteja, novia, dama de compañía, no importa. Teniendo mujer, ya, género femenino, prefieran tener relaciones con los cadáveres. Ahí va la alteración. Ahora bien, acá también hay algunas preguntas que dicen, ¿y qué tipo de delito podría estar relacionado? Casi ninguno. No hay delito. ¿Por qué? Y esto tomen en cuenta. En el artículo 2 del Código Civil dice claramente, fin de la persona o de la personalidad, ¿ya? Y dice, con la muerte se pierden todos los derechos y las obligaciones, con la muerte. Por lo tanto, no tienen derecho a nada los cadáveres, pero tampoco tienen obligación de nada. Si una persona en vida debía $1.000.000, el segundo en que se muere, dejó de deber el $1.000.000. No, no debe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que con la muerte se pierden los derechos y las obligaciones. Por lo tanto, no tienen una persona que ha fallecido, si después de muerta le hacen lo que sea, ya no es delito. Porque sobre el cadáver, ¿qué delito? Es como llaman en la parte legal un objeto cosa. Lo único que podría haber como objeto es que le roben el cadáver, ¿ya? Hurto del cadáver. Pero después, es más, esto les va a servir a ustedes para entender mejor a veces algunas noticias que dan los medios audiovisuales cuando dicen, hecho real, que entraron unos delincuentes a robar a una casa y la empleada joven, simpática, opuso resistencia y la asesinaron, la mataron. Pero al ver que era simpática, aprovecharon, y así dice, aprovecharon para violarla. ¿Cómo violar? Violar es la tipificación de un delito que está descrito en el artículo 308 del Código Penal. Es un delito. Y volvemos a lo mismo. No puede haber, pues, delito sobre los cadáveres. Por lo tanto, lo que se podía haber mencionado más correctamente, y se tuvo acceso carnal con un cadáver, con el cadáver. Pero no violarla, porque el violar es la tipificación de un delito en una persona viva. Bien. Zoofilia. Zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Acá también se van a enterar de algunos aspectos un poquito profundos. Es la relación carnal con los animales. Se denomina también bestialidad. Bestialidad. Ahora mire, las relaciones experimentales o primarias no constituyen alteración.
no constituyen alteración. Esto es importante porque, bueno, es parte de una tradición, parte de una cultura o acultura, no importa, de pueblos antiguos en Bolivia. Teníamos hasta fines del año pasado uno de los médicos legistas más reconocidos, con mayor publicación, profesor no solamente de medicina legista, de criminalística, de criminología, muy bien formado, el doctor Manuel Michel Huerta, quien hizo un trabajo de investigación retrospectivo. Él no estaba vivo todavía, pero consiguió documentos antiguos de algunos pueblos antiguos en el occidente y en el oriente, que eran pueblos muy, muy pequeños, ¿ya? Comunidades casi familiares, que cuando estaban algunos de sus miembros, varones, en la etapa de la pubertad, en el despertar de la euforia de sus hormonas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían? Se satisfacían sexualmente con las llamas, y en el oriente con las huachas o los terneros tiernos, ¿ya? Ahora, y analizando un poquito más de dónde viene esto. Primeramente, esto ya es parte de una acotación más nuestra. En esa época, pues, hay que analizar que no había foquitos verdes, no había foquitos rojos, no había números grandes en las rejas, porque primeramente no habían rejas, no había números grandes, no habían foquitos y menos electricidad. Como eran comunidades muy, muy pequeñas, era muy difícil, hablando claro, de que por ahí exista una casa de masajes. No había, pues. Entonces, ese deseo, si se quiere, de la relación sexual inicial, primaria, la satisfacían con los animalitos. Y según lo que refiere el profesor Michel Huerta, decía de que esto viene también de una costumbre ancestral, que seguramente sus padres, sus abuelos en comunidades pequeñas en las que vivían, iniciaban la relación sexual de esta manera. Por lo tanto, esta relación carnal inicial primaria no es una alteración. ¿Cuándo es la alteración? Ahora yo quiero que el ejemplo es un poquito fuerte, pero es el ejemplo más claro. La alteración es cuando tienen pareja, ya sea permanente, eventual, existe las mujeres, damas de compañía, no importa el nombre, ya, pero pueden satisfacer el deseo sexual. Sin embargo, prefieren todavía los animalitos. Como ejemplo, lunes, miércoles y viernes, relaciones sexuales con la mujer. Siguen entrando. Relaciones sexuales con la mujer. Martes, jueves y sábado con la gallina. Ahí está la alteración. Teniendo pareja, habiendo mujer. Lo mismo podría ser al revés, hombre, por si acaso. Solamente que es mucho más raro, ¿ya? Pero sería lo mismo. Habiendo esa pareja, prefieran los animales, esa es la alteración. Ahora bien, el caso de la zoofilia es muy sui generis porque tenemos una ley de protección a los animales, ¿ya? Contra diferentes abusos laborales, ¿ya? De salud, sexuales, todo eso hay una ley. Es la ley de protección a los animales, la ley 700. Está vigente en Bolivia. Sí, esta ley existe, pero hay que tomar en cuenta que por las circunstancias es una ley que es un poquito difícil aplicar. ¿Por qué es difícil aplicar? Porque se supone que la víctima, en este caso el animalito, nunca va a denunciar. Obvio. Por lo tanto, si esta persona realiza esta actividad de la zoofilia en un lugar en privado, no se va a saber. Ahora, también es válido este comentario, porque estamos hablando, acuérdense,
de alteraciones del comportamiento sexual. Si hay una persona, como eventualmente en la casuística se refiere, que tiene relaciones sexuales con un animalito en la plaza, delante de gente, todos están observando, tampoco merece la cárcel por más de que haya la ley. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene un trastorno tan grande del comportamiento, un trastorno enorme, como para no darse cuenta de la antijuricidad del hecho, como para no darse cuenta que lo que está haciendo es malo y peor delante de gente, no se da cuenta. O sea que la perturbación es muy grande, muy profunda. En cambio, fíjense, si la persona tiene este problema, ¿ya?, de el comportamiento sexual con los animales, pero mentalmente está totalmente consciente, no va a ir pues a la plaza a tener relación, va a escoger un lugar oculto. Pero eso, ¿qué nos demuestra? Que está consciente, que está consciente. No, esto si lo hago en público me ven, me sancionan, voy a hacerlo en privado. Y lo pillan en flagrancia, lo pillan en ese momento. Ahí sí lo sancionan, ¿ya? Con la ley 700. O como ha habido algún caso que se investigó acá en Bolivia, que la mujer tuvo un problema de una contaminación de carácter vaginal que se le complicó bastante, un proceso infeccioso severo, ¿ya? Y había la sospecha de lo que hacía el marido, ¿ya? Y pues con orden judicial se le realiza un examen al marido y se comprueba que tenía contaminación, la misma que la mujer, pero era una contaminación que también estaba presente en los animalitos que ellos tenían en la casa. Bueno, esa es la zoofilia. El voyeurismo. Este término es un galicismo, es un término originario pues de Francia, que inicialmente quería decir, miren lo que quería decir, muy escueto, muy circunscrito, quería decir que el marido se satisfacía, no es el aumento de la satisfacción, es la satisfacción del marido al ver a su mujer tener relaciones sexuales con otra persona. Eso era el voyeur o voyeurismo. Eso ya se ha ampliado, ya no es el marido hacia su mujer, sino es cualquier persona que de manera oculta le guste ver escenas de sexo, escenas de desnudos, de baños, de dormitorios, de duchas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso sería el voyeurismo. Lo mismo que les digo, primero hay que pensar que esto es un estado patológico, pero de manera indirecta, este estado patológico puede ir a la comisión de un delito. Por ejemplo, si esta persona, por ver algunas situaciones eróticas, por mencionar de una manera muy práctica, traspasa la barda, se sube a una ventana para ver. ¿Sí? ¿De qué se lo va a sancionar? Ingreso a la propiedad privada. De manera indirecta, sí, ¿ya? Lo mismo, si esta persona permanentemente hace este tipo de actividades, pueden de alguna manera los familiares decirle de que él necesita tratamiento, pero directamente a la cárcel no iría, salvo por esa situación, como les digo, indirecta de la comisión de un delito. Por último, la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Este término también es genérico, no es exclusivo para las alteraciones del comportamiento sexual. Es un término para todo. ¿Y qué quiere decir este término? Quiere decir transportación. Transportación. Entonces, acá se ha adecuado este término de la transportación a la sinestesia del comportamiento sexual. Ya lo han hecho específico.
pero sigue el término para otras cosas. ¿Y en qué sentido es la transportación? Normalmente es una alteración del comportamiento sexual muy leve, no tiene mayor complicación. Los únicos que se enteran de esta alteración puede ser el sofá, el diván, la camilla de un psicoterapeuta, de un sexólogo, de un psicólogo, que esta persona va y le comenta, mire doctor, yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, pero no puedo estimularme, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transportación. Tengo que pensar y traer recuerdos antiguos de una pareja con la que sexualmente seguramente disfrutaban de lo mejor, traer ese recuerdo y estar pensando en esa persona para estimularse con la actual. Reitero, no tiene mayor complicación, salvo que en el momento cúspide de la relación, en la emoción, en lugar de mencionar el nombre del actual, menciona el nombre del anterior. Ahí sí se complica todo. Pero mientras tanto, no. Bueno, hasta acá alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Alguna duda? Doctor, ¿sería punible este último que mencionó, la sinestesia, en alguna situación? En realidad no sería punible porque, como les digo, este tipo de alteraciones, primeramente, es mental, nadie sabe, puede que su pareja nunca lo sepa, ni siquiera su pareja, menos terceras personas, no afecta. Lo único, como digo un poquito en son de broma, es que se equivoque de nombre, ¿ya? Pero directamente no tendría una connotación jurídico-legal, no tendría, porque es con el pensamiento, ¿ya? Se piensa que la pasó muy bien con su novia, puede ser real o ficticia, puede ser un video también, un video de una modelo que ha conseguido y pues le ha entusiasmado mucho este video, entonces puede recordar esas escenas y le sirve también como estímulo. Pero, como digo, no tendría una trascendencia jurídica de por medio. ¿Está bien? Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Ahora escúcheme nuevamente, traten de estar un poquito a tiempo. No hay problema, les digo, si es unos minutos más, los primeros minutos, siempre abrimos la sala de espera, no hay problema, en eso no se preocupe. Pero ya que lleguen una hora después, tal vez Verónica, Stephanie, Jimena, que recién han entrado, entonces traten de hacerlo más temprano, ya, a la hora que corresponde. Ahora, para la próxima clase, fíjense, con esto hemos terminado las alteraciones del comportamiento sexual. Ahora nos toca ver las diferenciaciones y la relación médico-legal. Ahora acá vamos a ver la homosexualidad, masculina, femenina, el lesbianismo, la transexualidad, el transgénero, el travestismo, ¿ya? Y al último vamos a ver la relación médico-legal. Eso, si se puede en una clase, si no en dos, no hay ningún problema. Estamos bien avanzados, les comento, así que no hay ningún problema. Estamos yendo muy bien. Tal vez con un poquito de primicia o chisme que de repente ya se modifica un poco de acuerdo a las instrucciones que dé el CEDES para las clases presenciales. Eso está en este momento en discusión. Bueno, si no hay más, nos veremos la próxima clase. Cuídense mucho y hasta la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Suerte, suerte.